Bueno, buenas tardes, buenos días, perdón, ya me adelanto. Bueno, como ya nos adelantó Laura, este va a ser el panel cero. Normalmente en todos los ICF se le da la oportunidad a los jóvenes a que tengan la apertura, el primer puntapié, ya que estamos con el corazón ya con la celeste y pensando en el mundial, vamos a utilizar terminología futbolística que bien nos caracteriza a los uruguayos, ¿no? Bueno, entonces este panel busca abordar esa interrelación que existe con las iniciativas juveniles, tanto en gobernanza de Internet como en ciudadanía digital en nuestro país. Y bueno, buscamos ese espacio de discusión, buscando similitudes, los cambios que existen con el desarrollo y el ejercicio de nuestra ciudadanía en ámbitos digitales. Y bueno, y esto, como se considera el día cero, el primer puntapié será llevado al Global Digital Compact, ¿sí? Así que bueno, primero que nada, siempre es bueno iniciar con ponernos de acuerdo con ese concepto. ¿Qué entiende por ustedes con ese concepto de ciudadanía digital? Y es una pregunta abierta para el primero que quiera iniciar la discusión. Bueno, pregunta si le parece. Hola, bueno, buenos días. Eh, yo trabajo en el equipo de Ciudadanía Digital de AFESIC y desde que se conformó el equipo intentamos dar respuesta a esa pregunta, ¿no? Lo primero que tuvimos que hacer fue desarmar un poco el concepto y empezar a pensar primero de qué hablamos cuando hablamos de ciudadanía, de construcción de ciudadanía, qué entendemos por entorno digital y cómo conviven y cómo se vinculan esos dos conceptos, ¿no? Para eso lo que hicimos fue, allá en el 2019, convocar desde AFESIC y desde UNESP a un grupo de referentes, de personas vinculadas a la temática de distintos ámbitos, de los ámbitos educativos, de la sociedad civil, de la academia, de organismos internacionales y organizaciones públicas, y bueno, empezamos a analizar, a hacer como un recorrido histórico de cómo venía trabajándose ese concepto en los diferentes países. Tomamos marcos de referencia, diferentes marcos de referencia, y los analizamos y con eso construimos nuestro primer marco de referencia en un documento borrador que le llamamos Estrategia de Ciudadanía Digital para una sociedad de la información y el conocimiento, tremendo nombre. Y ese documento lo pusimos en discusión en unas mesas temáticas con referentes vinculados a niñez, a adolescencia, a personas mayores, a género y a medios de comunicación. Los aportes los tomamos y el documento lo pusimos en una plataforma de participación ciudadana donde cualquier persona podía hacer aportes a ese documento base, ¿no? Tomamos esos aportes y allá en el 2020 publicamos la primera estrategia de ciudadanía digital, que decimos la primera porque en realidad desde el inicio consideramos que es un documento vivo, que es una temática que está en permanente construcción, en permanente discusión, así que ya nos propusimos hacer una actualización a 3 años de la estrategia el año que viene. Pero bueno, contarles que ese documento nos sirve como un marco de referencia para todas las instituciones y organizaciones que estamos trabajando en la temática. Les vamos a compartir el enlace para que puedan verlo en profundidad si les interesa, pero quizás darle un primer pantallazo de lo que contiene ese documento. El documento parte del reconocimiento de que no todas las personas estamos en igualdad de condiciones para ejercer ciudadanía en este entorno digital. Entonces, reconoce algunas perspectivas transversales que son como los puntos de partida desde los cuales arrancamos, ¿no? Pensando que hay una gran desigualdad tanto en el acceso a dispositivos y a conectividad de calidad, como en los niveles educativos y las herramientas necesarias, las habilidades necesarias para poder ejercer ciudadanía en este entorno. Eh, Reconociendo esas diferencias, nos proponemos trabajar en 3 grandes dimensiones de abordaje que le llamamos. Una dimensión que se ocupa de todo lo que tiene que ver con lo crítico y lo reflexivo en este entorno, una dimensión que le llamamos segura y responsable, y una última dimensión
que le llamamos creativo y participativo. La idea es que en cada una de estas dimensiones se despliegan diferentes habilidades para trabajar que nos ayudan a transitar y habitar este entorno teniendo en cuenta todo lo que implica el entorno, ¿no? En lo crítico y reflexivo nosotros decimos, bueno, es el lugar donde nos proponemos tratar de comprender cuáles son las reglas de juego que nos impone este entorno, ¿no? Sabemos que no es un entorno neutral, que hay intereses económicos, políticos, comerciales, que hay sesgos, que hay algoritmos que están de alguna forma perfilándonos y tenemos que entender cómo funcionan y cómo nos impactan en nuestra vida cotidiana. O sea, al ser capaces de cuestionar el contenido que hay en Internet, analizar la información, poder identificar cuando hay desinformación, o sea, todo lo que tiene que ver con transitar de forma crítica este entorno, ¿no? Entender cómo funciona, cuáles son sus reglas de juego. Pero también en la dimensión más que le llamamos responsable y segura, nos parece importante reflexionar sobre nuestras propias prácticas en ese entorno. ¿Qué estamos haciendo en ese entorno? ¿No? ¿Cómo nos movemos ahí? Trabajar sobre nuestra propia capacidad de identificar algunos riesgos, poder gestionar la privacidad en ese entorno, todo lo que tiene que ver con tener un comportamiento ético, un comportamiento empático, identificar que hay otras personas en cada una de las acciones que hacemos, cómo impactan nuestras acciones en ese entorno, todo lo que tenga que ver con tratar de hacer de ese entorno un espacio saludable y de convivencia. Y por último, todo, que no es último porque en realidad las tres dimensiones se interrelacionan permanentemente, pero una vez que conocemos las reglas de juego y reflexionamos sobre nuestras propias prácticas en ese entorno, ¿qué herramientas podemos desarrollar para crear nuevos contenidos, para participar en ese entorno, para desafiarlo, para incluso intentar transformar algunas de estas reglas con las que no estamos tan contentos quizás? Esa sería como la dimensión más creativa y participativa del entorno digital. Entonces, la idea es desarrollar herramientas, estrategias, nosotros llamamos recursos educativos para trabajar en todas estas habilidades en estas tres dimensiones. De parte del grupo de ciudadanía digital y se nota que ya llevan bastante en el trabajo en la materia, así que bueno, se nota en el desarrollo conceptual. Los demás tienen esa misma noción, es una nueva ciudadanía, ¿qué se diferencia con una noción tradicional de ciudadanía o el ejercicio de la ciudadanía previo a este ámbito digital que se mencionó? Bueno, buenas. Buenas, mi nombre es Nicolás Fiumarelli. Sí, yo creo que la ciudadanía digital es justamente eso, ¿no? Estamos en un entorno más digital donde tenemos que ejercer los mismos derechos humanos que tenemos en el entorno offline, por así decirlo, y es un gran desafío. Hay muchas cuestiones que realmente tienen que estar informadas, no solamente las juventudes, sino todos los que usan el mundo que es Internet, de las oportunidades que realmente tiene, pero también de las amenazas. Hoy en día nosotros somos parte del grupo de jóvenes de Internet en Uruguay, es un mundo muy grande el mundo de la gobernanza de Internet, en el sentido de que es un espacio único de diálogo, donde realmente todos los sectores de gobiernos, el sector privado, sociedad civil, la academia, la comunidad técnica, se juntan para ir definiendo evolutivamente estas reglas de juego, ¿no? Como comentaba Valeria. Y es ahí donde, bueno, hay un montón de cosas que no solamente es de programas de educación para los que usan estas tecnologías, sino también que estén el foco en estas personas. Ahora se habla mucho de human-centric approach, entonces todas estas tecnologías de inteligencia artificial que pueden tener sesgo, todos los aspectos de seguridad informática que hay que tener en cuenta no solo los usuarios, sino las organizaciones también. Es una conversación que va evolucionando y se va teniendo a cabo. Y bueno, aquí en Uruguay tenemos el grupo de los jóvenes en gobernanza de Internet,
así como el foro de gobernanza de Internet que estamos en este momento. Pero está bueno que se entienda de que este espacio de formación de políticas públicas, de acción de cuentas, de mejoramiento de nuestro uso, tanto responsable como bueno, consciente de este espacio, va evolucionando y hay muchísimas iniciativas alrededor del mundo, ¿no? Que son no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional. Existen los grupos de gobernanza de Internet para jóvenes, que son como bastante activos, ¿no? Porque ellos están como muy, según varias encuestas a nivel internacional y también a nivel nacional, los rangos etarios que usan el Internet y la cantidad de servicios y aplicaciones que utilizan los jóvenes son mucho más en cantidad con el resto de los grupos etarios, ¿verdad? Entonces creo que es una oportunidad buenísima que estos jóvenes se empiecen a empoderar, haciendo uso y abuso de sus poderes como ciudadanos digitales y para tratar de evolucionar un poco. Ahí como para introducir un poco de repente la relación entre ciudadanía digital o el concepto de todas las patas que mencionaba Valeria, y bueno, y por qué los jóvenes también tienen un rol allí. Para hacer Yo quería solamente comentar algo que capaz que en Uruguay no nos damos mucho cuenta, que hay una premisa que debemos de tener siempre presente y que no es opcional ser un ciudadano digital. En la vida no podemos dividir la ciudadanía y la ciudadanía digital. O sea, la vida offline y online están imbricadas. O sea, debemos ser todos ciudadanos digitales. Quienes no tengan acceso a las tecnologías digitales están excluidos. Son poblaciones vulnerables o pasibles de ser manejables, de un montón de derechos, ¿sí? Privados de un montón de derechos, ¿no? Entonces debemos de tener como metas de que todos puedan ser ciudadanos digitales. Y para ello hay que implementar estas políticas. Entonces, en el mundo un 50% de las personas no tienen acceso, no solo a un dispositivo de conectividad, sino al saber hacer, ¿no? A esas habilidades. Entonces, ser ciudadano digital es un derecho, ¿no? Entonces, debemos tener el deber de procurar que desarrollen esas habilidades, que tengan acceso a dispositivos, que tengan acceso a conectividad. Entonces, no tenemos que separar eso de ciudadanos, el viejo concepto de ciudadanos, y el ciudadano digital. Entonces, si partimos de esa premisa, debemos procurar estas políticas para acceder a ser ciudadanos digitales. Me parece que tenemos que partir de eso y después viene todo lo demás. No tenemos que olvidar, capaz que en Uruguay, como tenemos buena conectividad o tenemos brechas, es verdad, no está todo perfecto, pero estamos en una posición un tanto media alta, digamos, en lo que es conectividad o acceso a dispositivos, y estamos marchando con políticas desde hace unos años bastante, digamos, en un camino o en un buen camino, digamos. Pero no es así en todos lados y tenemos que seguir mirando en esto, ¿no? Todos debemos ser ciudadanos digitales, o todos tenemos que aspirar a ser ciudadanos digitales. Porque en la vida cotidiana, si no, estamos vulnerables. ¿Sí? Vulnerables a un montón de derechos. ¿No? Muy bien. Álvaro, siempre el sector privado como se lo aleja de lo que es la noción de ciudadanía, siempre se lo pone como algo que está por fuera de lo que es el ámbito público, pero sabemos que también, y por parte de la noción de múltiples partes interesadas dentro del foro de gobernanza de Internet, también tienen un rol muy importante. ¿Cuáles son las iniciativas, los proyectos que lleva Telefónica a nivel de Uruguay para fomentar la participación de los jóvenes en la ciudadanía digital, perdón, y en Internet? Lo primero, agradecer la invitación, el espacio. Desde la Fundación Telefónica Movistar, nosotros llevamos trabajando en Uruguay desde hace 20 años, específicamente desde hace 10, tenemos firmado un acuerdo con INSI y venimos trabajando con jóvenes en esta alfabetización digital, que para nosotros, como bien dicen los compañeros, es una parte primordial en el acceso a la ciudadanía, en el acceso a la participación social, en el acceso ahora mismo y después de la pandemia, sobre todo. Hemos visto que esto ha sido forzado, nos ha llegado, tenemos que participar de forma digital, no nos queda otra opción que una ciudadanía.
Y nosotros, bueno, desde el sector privado lo que hacemos es poder fomentar ese acceso a esas habilidades, no tanto de una forma física, pero sí fomentando ese trabajo en habilidades digitales, en formación gratuita y con un acceso, mm, digamos, dependiendo de las posibilidades siempre, pero intentamos acceder a sitios donde a lo mejor en otras instituciones, sobre todo gubernamentales, no pueden acceder en el interior, en sitios donde CEIBAI, que hace un trabajo magnífico, a lo mejor no puede llegar, y bueno, pues nosotros tenemos ese espacio y tenemos esa posibilidad. Venimos eso, trabajando en alfabetización digital desde hace un tiempo, porque pensamos que los jóvenes, aunque no tengan ese acceso directo, tienen que tener esas capacidades para trabajar, ¿no? Entonces es por eso que trabajamos a lo mejor con instituciones como INISA, en donde los jóvenes privados de libertad también aprenden estas habilidades digitales como para poder emplear en un futuro en oficios como que todavía están por llegar, ¿no? Esta empleabilidad del futuro que nosotros hablamos. En realidad podría estar hablando bastante de esto, pero si queremos... No, no, está muy bien, muchísimas gracias. En el caso del Youth, ¿cuáles son las iniciativas que están implementando? Sabemos que son organizaciones que surgen desde los jóvenes. ¿Y cuáles son los principales intereses, las principales iniciativas y proyectos que se vienen desarrollando? Bueno, es una interesante pregunta. Desde el grupo de jóvenes de gobernanza de Internet, no estoy hablando solo a nivel del Uruguay, sino de la región y a nivel global, ha habido un cambio bastante interesante que es una buena toma de poderío por parte de estos jóvenes en los espacios de discusión internacionales y no gubernamentales, porque en realidad estos foros, como es el foro de gobernanza Internet, son espacios no vinculantes, ¿verdad? Donde justamente es abierto y se trata de buscar puntos comunes. Un detalle muy importante es que las cuestiones que tienen que ver con la democracia, ¿no? Las formas de gobierno, en el foro de gobernanza es diferente. Se trata justamente de las múltiples partes interesadas o este modelo multi-stakeholder, donde cada opinión cuenta realmente, porque pueden haber poblaciones vulnerables, personas que viven en un contexto, por ejemplo, donde hay montañas y las reglas que aplican a los protocolos de Internet en la penillanura, acá donde estamos nosotros, no son los mismos que se tienen que aplicar. Entonces, todas las partes interesadas y segmentos y fragmentos, digamos, de la población tienen voz y voto en esto que es el lograr un poco el avanzar y evolucionar con los aspectos de gobernanza de Internet. Y algunas de las preocupaciones de los jóvenes, entre ellas se encuentran lo que son los temas de ciberseguridad, por ejemplo, la protección de los niños y adolescentes, como lo tenemos también acá en el foro a continuación. Y después va todo lo que tiene que ver con las temáticas, bueno, de vulnerabilidad, por ejemplo, violaciones a los derechos humanos a personas LGBT o personas hay diferentes sesgos también en los algoritmos de inteligencia artificial. Los jóvenes son muy precursores de darse cuenta porque son los que también están más cerca de estas tecnologías, de empezar a ver cómo estos algoritmos tienen sesgos, ¿verdad? Con el reconocimiento facial, hay un sesgo con el color de la piel, de repente muchísimos sesgos, los chatbots empiezan a responder en base a todo el big data, ¿no? Que se genera de las personas. Entonces, todas estas temáticas son las que los jóvenes están cada vez más interesados. Y, por ejemplo, ahora con el advenimiento de la computación cuántica y nuevas tecnologías que están surgiendo como el metaverso y el blockchain, ellos, los jóvenes, son los primeros que están discutiendo sobre estas temáticas. Y bueno, como decía, hace unos años ha venido evolucionando un poco el rol de los jóvenes. Se ha notado que ellos también tienen... Antes se consideraba que los jóvenes, cuando participaban en estos espacios, ya que habían becas y un montón de refuerzo, digamos, organizaciones como para que aparezca la juventud. De hecho, en Europa está el Youth Council, están muy enfocados en jóvenes, pero antes se pensaba que los jóvenes estaban ahí para aprender, ¿verdad? Para aprender un poco más de todo lo que estaban haciendo el resto de los stakeholders. Pero ahora se entendió de que es diferente, que los jóvenes ya tienen opiniones formadas y tienen algunas de las soluciones para las políticas públicas de Internet. Entonces, es ahí donde están tomando espacio ahora en estos foros, en estos espacios multisectoriales, desde sus propios sectores también, porque los propios jóvenes están trabajando en la sociedad civil, en los gobiernos, son activistas de repente, y bueno, es un poco por ahí donde se está tratando de hacer el empuje para motivar a más jóvenes a que conozcan la existencia de estos espacios y el rol que ellos tienen en la construcción, ¿verdad? Bueno, por parte de Observapic, que decir, ¿verdad? O sea, tienen bastantes proyectos y bueno, han desarrollado múltiples iniciativas a lo largo del tiempo.
pero no sé si nos querrías comentar sobre futuras iniciativas, sobre cuáles son las iniciativas que están desarrollando en este momento. Que realizamos, casi siempre hacemos investigación-acción. La última que estuvimos realizando fue investigación, estuve coordinando una investigación en 5 países sobre alfabetización de datos. En Uruguay trabajamos con personas mayores y el intercambio de datos con los prestadores de salud. Y cómo entendían ellos el intercambio de sus datos médicos con los prestadores de salud y en qué condiciones ellos estarían dispuestos a ceder sus datos. Justo cayó en pandemia, entonces hubo que dar todo el diseño metodológico, un diseño de grupos de discusión presenciales y la metodología tuvo que cambiar todo para hacer por Zoom y por WhatsApp, entonces hubo que alfabetizar primero cómo usar Zoom y después cómo usar los grupos de discusión en WhatsApp, o sea, estuvo muy interesante y un desafío muy grande porque eran personas de 70 a 90 años y todo a través de las tecnologías mismas y cómo utilizar el Zoom y cómo utilizar el WhatsApp para los intercambios. Ese fue un desafío educativo, digamos. Y después de entender cuál entendían el dato privado, cuál era el dato privado, cuál era el dato que estaban dispuestos a compartir con el prestador de salud, con qué condiciones y cómo era, para qué el dato se podía compartir, para qué liberarlo, para qué no liberarlo, y salía, bueno, cuál era el dato privado para ellos, cuál era el consentimiento informado, y voy a contar 2 anécdotas pequeñas. Al final decían, y aquel día que yo comenté que tenía 4 hijos, ¿y qué van a hacer con ese dato ustedes? Nos preguntaron, o sea, ahí empezaban a entender qué era el dato y cómo contaban ellos los datos con pequeñas anécdotas, ¿no? Estuvo muy interesante. Era una alfabetización de datos, que no es alfabetización digital propiamente dicha, pero tiene que ver con esto de cómo circulan nuestros datos a través de las plataformas, ¿no? Por la plataformización de la economía que tenía que ver con eso. Y hasta qué punto ellos estaban dispuestos a ceder los datos y saltaba lo de la pandemia, ¿no? Cómo uno está dispuesto a ceder sus datos médicos para la investigación científica y cómo se anonimizan y cuáles son los consentimientos informados, y tenía todo que ver con eso. Esa fue la última investigación en la que yo participé, se hizo en 5 países diferentes y tenía que ver con distintas plataformas, ¿no? Una era la plataforma financiera, otra tenía que ver con plataformas farmacéuticas, y cómo esto tiene que ver mucho con lo cultural, ¿no? Porque, por ejemplo, no voy a nombrar el país, pero es un país muy católico de Latinoamérica, y tenía que ver cómo la plataforma me protegía de que mis padres supieran que yo compraba anticonceptivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo se ve el intercambio de datos a través de la plataforma, por un lado, como puede ser un peligro, y por otro lado, como puede ser una protección, ¿no? O sea, cómo el dato privado puede verse de distintas formas de acuerdo a lo cultural, ¿no? O sea, cómo la alfabetización de datos sirve para ver eso y cómo las tecnologías pueden verse de diferentes formas de acuerdo a lo cultural. Otro de los proyectos que yo adoro, que siempre, y aparte tengo que agradecer a ISO, porque fue uno de los financiadores, es Flor de Seibo Conectados, que tiene que ver mucho con lo que comentabas tú. Trabajamos también en cárceles y con INISA también, en ese momento no lo llamaba INISA, en alfabetización digital de jóvenes, niños y adolescentes, en poblaciones vulneradas, en el desarrollo de habilidades en la vida cotidiana y eso, durante 2 años y medio con el apoyo de ISO, y durante 8 años con el apoyo, un convenio entre la universidad y el Consejo de Formación en Educación en todo el país. Un poco de eso, siempre con investigación de por medio. Es fundamental, es uno de los primeros pilares, sobre todo para saber qué hacer en esas iniciativas, ¿no? Saber dónde optimizar los recursos, dónde aplicarlos. Es muy importante siempre tener una idea de hacia dónde vamos para empezar a movernos. Álvaro ya nos había adelantado, ¿no? Y un poco ya hemos discutido, y ha surgido bastante la palabra herramientas. ¿Cuáles son esas principales herramientas de las que hablamos? Cuando hablamos de ejercicio de la ciudadanía decimos, bueno, los jóvenes necesitan herramientas. ¿Cuáles son específicamente
esas herramientas que nosotros buscamos, que nosotros queremos darle a esos jóvenes, y porque sabemos que ya quedó claro que la brecha digital no es solamente estar conectado o no a Internet, ¿no? Que es mucho más que esto. Entonces, ¿cuáles son para ustedes las principales herramientas que necesitan, pero también las principales herramientas que nos hacen falta a nivel de Uruguay, ¿verdad? Bueno, como la palabra que digo, en principio nosotros desde la Fundación apostamos sobre todo por esto de que comentaba Nicolás y Valeria, perdón. De darles esa posibilidad de participación, ¿no? Y con participación nos referimos a que ellos puedan decidir, tomar decisiones de tanto su vida personal, de su desarrollo profesional y de su participación social, ¿no? Pero principalmente tenemos unas herramientas muy interesantes de desarrollo de la fundación que permitan a los jóvenes ver esas herramientas, bueno, los jóvenes y no los jóvenes, ¿no? Esas herramientas que van a necesitar para desarrollar otros empleos o otros puestos de trabajo más digitales, más que están en auge ahora mismo y que necesitan estas habilidades que estamos hablando, ¿no? Pero no solo habilidades técnicas, sino también habilidades blandas. Esas habilidades blandas también son una parte muy importante, ¿no? Y desde la resolución de problemas hasta el saber cómo me enfrento en un foro, en redes sociales, como trabajo, como muestro mi identidad pública. Y eso es parte de esas habilidades. Tenemos un orientador virtual, que es un chatbot que en base a inteligencia artificial y a Big Data, te da la posibilidad de orientarte, acompañarte en una trayectoria formativa que tú mismo vas eligiendo, que tú mismo vas seleccionando en base a tus preferencias y en base a tu formación interior, para que puedan desarrollar ese mundo, ¿no? Esas capacidades más orientadas a las CPC. Pero ya le digo, las habilidades blandas nos parece una parte como muy importante a trabajar en la parte de lo digital que nos está convirtiendo en muy. Entonces, hace un tiempo lo que hacemos es como diferenciar lo que llamamos habilidades instrumentales, que tiene que ver con cómo podés usar los dispositivos de la tecnología, con todo lo que les acompaña a eso, que para nosotros son las habilidades fundamentales, que son todas las que están presentes en la estrategia, que es un poco las habilidades blandas en el sentido de esa capacidad de moverse críticamente, responsablemente, creativamente en los entornos. No hay tiempo de profundizar, pero ya les digo, pueden acceder a la estrategia tiene 20 habilidades desarrolladas y la forma de trabajo, el grupo de trabajo de ciudadanía digital es a través de la generación conjunta de contenidos y que después cada participante del grupo, que son referentes de diferentes organizaciones, instituciones que trabajan con diferentes públicos, jóvenes, adolescentes, pero también profesores, sean capaces de adaptar esos recursos, esos materiales, para trabajar en estas habilidades en cada uno de los ámbitos donde trabajan. No les cuente, la estrategia tiene como 3 líneas de acción, una que tiene que ver con gobernanza y es poder lograr que este grupo de trabajo en ciudadanía digital, que hoy está conformado por más de 20 organizaciones, instituciones, organismos internacionales, eh, que realmente se constituyen referentes, se sigan formándose. Entonces, para eso hace 5 años que hacemos jornadas de ciudadanía digital, donde traemos expertos, y este año tuvimos espacios específicos para trabajar en un grupo de discusión con todos los participantes del grupo de trabajo. Después tiene una línea de desarrollo de capacidades que ahí tiene que ver con esto de generar materiales, cursos, recursos didácticos que están accesibles, que están en una página que es Ciudadanía Digital Uruguay, por si quieren acceder, son todos para utilizar y reutilizar. Y esto es una línea de investigación que tiene que ver con eso que decía María Julia también, ¿no? De tener evidencia empírica que nos permita seguir profundizando sobre los temas. Lo que estamos desarrollando ahí es una herramienta de autorreflexión o autodiagnóstico de todas estas habilidades para ver en qué situación estamos,
está la población en general, porque si bien estamos saliendo un poco en jóvenes, nosotros la ciudadanía y la construcción de ciudadanía en entornos digitales atraviesa absolutamente a toda la población, a todas las generaciones, a veces con diferentes focos, pero todas las personas necesitamos profundizar en alguna de estas habilidades. Así que contarles que en esa página está toda esa información. Hace un par de meses publicamos unos podcasts que hicimos con Ceibal y Gratuita de Jesús, donde en una primera temporada de 5 episodios trabajamos todos los conceptos de la estrategia más desarrollados, con entrevistas, me parece muy interesante para abordarlos, además de forma sencilla, con episodios de 15 minutos, así que también los invitamos a que los escuchen si les interesan estas temáticas, porque pues, no hay tiempo de profundizar demasiado, pero bueno, hay un montón de materiales y herramientas en esto de las herramientas para utilizarlas, ¿no? En el lado de los usuarios, hablaba un poco de las preocupaciones. ¿Cuáles son las herramientas que usa el USICF para otorgarlas, para compartir entre los jóvenes? ¿Cuáles son las personas que buscan? ¿Cuáles son las principales herramientas faltantes, sobre todo, que se necesitan para este ejercicio? Y bueno, ahí desde el punto de vista de los jóvenes y gobernanza de Internet, los diferentes grupos que existen, siempre se está constantemente haciendo webinars, que tienen que ver, por ejemplo, con los temas de encriptación, cómo funcionan los temas de protección de datos en Internet. Después tenemos otras temáticas que surgen, la inteligencia artificial, el sesgo que comentábamos. Entonces, es más enfocado en explicar cómo funcionan estas tecnologías, cómo funciona en Internet esto y cómo los impacta, ¿no? Entonces, también hay una parte donde se explica, por ejemplo, cómo es la inteligencia artificial, cuáles son las diferentes etapas que un algoritmo de machine learning tiene que hacer, y entonces estas personas se van formando para prepararse para el desarrollo de políticas públicas, ¿verdad? Para poder participar. Y bueno, a nivel de acá de la región nuestra existe el YET Brasil, por ejemplo, que todos los años beca a un montón de jóvenes presencialmente para los foros globales de Avanza Internet y también a los foros regionales. Y también al foro nacional del IGF de Brasil. Entonces es como una oportunidad, porque lo más importante es que justamente los jóvenes que tengan esta voz y voto en estos espacios. Entonces, a través de un montón de webinars y ejercicios de capacity building, se hacen estas preparaciones, la verdad son bastante intensas, donde se usan mucho, por ejemplo, los cursos de Internet Society, que son los cursos que explican desde la historia de Internet, desde cómo empezó el Internet a formarse en los países, hasta cómo hoy en día la computación cuántica o en el espacio funciona Internet. Entonces, pasando por todas las transversales de los derechos humanos, desde la libertad de expresión, libertad a acceso a la información, hay varias cosas, y también mezclándolo con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Esa es la otra parte importante porque hay una cuota de responsabilidad social empresarial, o no solamente las empresas, sino las sociedades civiles también creen en eso de que hay un montón de objetivos, ¿verdad? Cero hungry, 100% conectados, hay un montón de cosas que la verdad que se quiere lograr este acceso significativo a Internet. También hay una policy network este año en el foro que es de meaningful access, o sea, todo lo que ustedes comentaban, no basta con tener acceso, hay que educar a las personas, hay que saber ser consciente de cómo se usa. Los gobiernos y los reguladores tienen que habilitar un montón de políticas públicas de espectro, de un montón de cosas que aseguren el buen funcionamiento también. Y sobre todo también la empresa privada, que no es solamente una responsabilidad del usuario final en el caso de las plataformas digitales, de asegurarse uno mismo de tener contraseñas fuertes hasta todo lo que uno sabe de que no tiene que compartir, y también la conciencia sobre realmente estamos seguros por el advenimiento de la tecnología. Entonces, hay un montón de conocimientos que pueden ser habilidades digitales, habilidades blandas, o también habilidades de formación para poder prepararse para un escenario de discusión de políticas públicas, como pueden ser estos foros o a otros niveles globales y regionales que también existen y están justamente para eso, para que todas las personas interesadas en aprender y mejorar sobre o sea, las habilidades digitales necesarias para poder primero entender cómo funciona este espacio, para después poder tomar los derechos humanos en transformarlos. Por ahí un poco y de eso, de mi parte sería eso, las herramientas con estos webinars,
estos espacios, la oportunidad de poder llevar a estos jóvenes de manera presencial a los foros, que es una financiación tremenda de parte de las organizaciones, pero con un fin muy claro, ¿verdad? Bueno, por ahí eso de comunicar. Bien. María, creo que ya nos habías adelantado, ¿no? Con esto de la plataforma de protección dual, que a veces nos resulta útil y nos protege, pero a veces nos puede generar ciertos problemas, ¿verdad? Entonces, ¿qué rol juega para Internet y qué es siempre nuestro aliado en lo que tiene que ver en ese entorno digital? Para nuestro ejercicio de tanto de nuestra ciudadanía, pero también el día a día, ¿verdad? Nuestras cuestiones más básicas, hasta lo que tiene que ver con nuestras preocupaciones más simples, digamos. Acá tiene que ver y volvemos a lo que decía mm, Valeria, perdón, se pasó el cartelito y no fue una mala pasada. Eh, va mucho en esto del desarrollo de habilidades, ¿no? En el saber hacer y poder distinguir qué es verdadero, qué es falso, poder reflexionar sobre esta información me sirve, esta no, qué, qué estrategias tengo, qué hago con lo que veo o con lo que puedo hacer en Internet. Poder elegir, ¿no? Entonces, Internet puede ser una herramienta muy válida, muy poderosa, como puede ser el que tiene la espalda. Listo. Así es. Pero va a depender de qué puedo hacer yo con esto. Y lamentablemente, si yo no tengo un buen acceso, si no tengo una buena conectividad, porque no alcanza con tener conectividad. Y eso lo vimos en pandemia, ¿sí? Muchos tenían acceso, pero tenían acceso a través de un celular y que no servía para entrar en la plataforma de partido, por ejemplo, ¿no? Lamentablemente. Porque las políticas que teníamos tenían el acceso a través de las instituciones y no de los hogares. Se solucionó, por suerte, se solucionó rápidamente, ¿no? A través de pandemia. Pero en un primer momento no teníamos acceso, ¿no? No tenían todos los accesos. Y mucha gente que decidía que no tenían acceso, ¿no? Qué bien. Entonces, necesitamos un buen acceso a dispositivos, una buena conectividad, necesitamos habilidades para poder desarrollar el criticismo, el famoso criticismo que nos enseñaban en la escuela, que las maestras tanto necesitan, ¿no? Necesitamos ser reflexivos, como hablaba Valeria, que necesita saber hacer, y para que el potencial que tiene Internet se pueda alcanzar. Por parte de los demás, creo que respecto a la temática. Es importante eso, que hay diferentes niveles, ¿no? Porque como mucho me lo estudian, no es lo mismo el que prende una compu y no sabe entrar en internet, que el que realmente tiene un conocimiento de uso diario, por llamarlo de alguna forma, pero realmente necesita otro tipo de formación como para ser más competitivo en su empleo o poderse desarrollar eso que hablábamos, ¿no? Que son habilidades que son necesarias para participar. Entonces, bueno, están desde esas habilidades que ahora están más relacionadas a lo mejor al marketing digital, a la programación, a los videojuegos, todos esos fundamentos en diferentes lenguajes de programación o de acceso a creación de páginas web y demás, que son habilidades a lo mejor un poco básicas para alguien que a lo mejor entiende o que se dedica profesionalmente a ello, pero que para el resto de los mortales, por decirlo de alguna forma, son como muy aceptadas para conocerlas, ¿no? Nosotros apostamos por eso, porque es necesario conocer, tener un fundamento de qué es la programación, en qué consiste, qué puedo llegar a conseguir con esto, qué es lo que necesito estudiar para realmente desarrollarme en esto, ¿no? Dependiendo del nivel en el que te desarrolle, hay unas habilidades digitales que son específicas para ti. Bien. Pero Julia, también hoy nuestro entorno incluye necesariamente lo digital. Entonces, más allá de lo instrumental, de cómo moverme en ese entorno, cómo saber hacer, también construimos ciudadanía en ese entorno. Entonces, todas estas otras habilidades que tienen que ver con la construcción de ciudadanía
hoy aplican a ese entorno, pero son habilidades que ya veníamos desarrollando para construir ciudadanía cuando no existía Internet. O sea, pero necesitamos entender cómo funcionan hoy en este entorno que incluye lo digital y lo físico, de igual manera que todo lo que pasa en lo digital tiene efectos en lo físico y viceversa. Entonces, estas habilidades que son de construcción de ciudadanía, y nosotros en el equipo siempre decimos que tomamos lo digital como una excusa, pero en realidad lo que estamos trabajando es la construcción de ciudadanía en un entorno que hoy necesariamente incluye lo digital. Entonces son habilidades que muchas veces no están directamente vinculadas con lo digital, pero hace a cómo convivimos en este nuevo entorno, ¿no? Cómo somos capaces, lo que decíamos, ¿no? De reflexionar sobre lo que el entorno nos está brindando y cómo podemos usar también ese entorno, participar y crear en ese entorno para transformar. Estoy de acuerdo también, y creo que este entorno digital ha ido cambiando con los años, porque ahora vemos todas estas iniciativas de metaverso, por ejemplo. Entonces ya no es la persona actuando como ciudadano digital en su celular o en la computadora, sino que cuando uno va, por ejemplo, al supermercado y va a usar la tarjeta de crédito, tiene que tapar el PIN porque es un mecanismo de protección de una cámara que pueda, por ejemplo, ver, ¿no? Uno, con el advenimiento de las nuevas tecnologías y los fabricantes y el Internet de las cosas, hoy en día se pueden auditar externamente los dispositivos. Entonces, son como un montón de habilidades que no es solamente, me parece a mí, esa comunicación entre la persona o la interacción persona-celular, persona-computadora, que lo conecta con un universo que está, digamos, en el metaverso, como quien dice. Este concepto es viejísimo, ¿verdad? El tema del metaverso. Ahora estamos viendo algunas aplicaciones en Facebook, lo que se viene para el año que viene, algunos videojuegos también que hacen como esta conexión entre el mundo virtual y el presencial. Y creo que ahí hay un montón de desafíos todavía como ciudadanos digitales de poder adecuarnos y sobre todo los grupos más vulnerables, ¿verdad? La brecha se va agrandando más aún, donde vamos a tener que estar con programas de educación constantes, programas de actualización a las personas que ya se recibieron, van a tener que seguir actualizándose digitalmente porque va evolucionando y cada vez más rápido. Eso es lo un poco amenazante, ¿no? Entonces, bueno, quería poner un poco esa pata de que no es solo las habilidades, digamos, de un montón de cosas que han comentado, por ejemplo, como la creación de sitios web, hacer páginas de carritos, ¿verdad? Cosas que ayuden al potencial económico también de estas personas, pero a su vez también hay que convivir en estos espacios con un montón de reglas nuevas que, bueno, todavía estamos tratando de ver ahí, porque como bien decían al comienzo, trae amenazas y trae oportunidades. Uno abre la puerta del garaje de la casa del celular o prende el calefón desde el trabajo, pero bueno, ¿qué pasa si hay un hacker, no? Digo, hay que tomar las precauciones necesarias, hay que saber usar con conciencia el uso de contraseñas y dobles factores de autenticación. O sea, hay mucho para aprender realmente y las habilidades estas van evolucionando constantemente. Parecería que la brecha digital nos estuviera ganando en algún punto, ¿no? Empezamos con esta idea de conectar a los que no estaban conectados y fuimos avanzando en esa área, pero después nos empezamos a dar cuenta de que eso no alcanzaba, ¿verdad? De que había otras cosas que se necesitaban y cada vez aparecen más necesidades, ¿verdad? Cada vez se necesita a un usuario cada vez más educado, cada vez con más habilidades para enfrentar a esas problemáticas que quizás antes no se daban o se daban con menor frecuencia, ¿verdad? Entonces, principalmente cuando ustedes hablan cuando hablamos de la participación de jóvenes, hablamos como quizás un poco de una visión muy vertical, ¿verdad? En algún punto. O por lo menos esa es más o menos la estrategia que se tenía desde un inicio. ¿Cómo generamos ese interés, no? Porque hay un interés realmente por parte de los jóvenes, o es un interés que estamos buscando constantemente. ¿Cuál es ese grado de interés? Y a su vez, eh, es el mismo grado de interés en todos los niveles socioeconómicos, socioculturales. Hay una diferencia en distintos sectores de la población. Es el mismo interés. Si podemos hablar de distintos intereses también en esa participación dentro de lo que es la ciudadanía digital, dentro de lo que es el entorno digital. Creo que una pregunta muy difícil, que creo que los panelistas no tienen la respuesta, yo tampoco, pero podemos quizás intentar responder esa pregunta.
bueno, que no te puedo asegurar que hay, qué tipo de interés y dónde está enfocado el interés de las personas jóvenes. Lo que sí creo es que la construcción de ciudadanía es un ejercicio que hay que fomentar desde el nacimiento y pensar que hoy en los ámbitos educativos, en los espacios en que transitan, les estamos dando la oportunidad de participar, de generar discusión, de generar debate, de interesarse por asuntos públicos, eh, por asuntos sociales, por cosas que los trascienden. Esto no va a empezar en el momento que accedan a una plataforma virtual participativa. El ejercicio de la participación es un ejercicio que se fomenta y se educa desde la niñez. Entonces, creo que apuntaría más a qué espacios les estamos dando desde la niñez y la adolescencia y la juventud para hacer un ejercicio pleno de participación, una participación con incidencia en políticas públicas. Después se utilizan un mecanismo virtual, digital, me preocupa menos. Creo que lo primero que habría que incentivar es este interés por los asuntos generales, por asuntos que también los implican y les afectan, y bueno, y darles voz y espacio para que puedan manifestarse. Después, si les divierte más o les parece más accesible a través de una plataforma virtual, buenísimo, que la aprovechen. Son estas oportunidades que nos da el entorno digital. Pero primero tienen que sentir que van a ser escuchados y que van a tener incidencia en lo que propongan. Adelante, Patricia. Yo comentaba al principio que los jóvenes tienen algunos intereses particulares, tienen muchos grupos de jóvenes, pero también se han empezado a dar algunos espacios como para que ellos participen. Este año está sí, este año está el Global Youth Summit, por ejemplo, que es este simposio global de jóvenes, donde se ha hecho una serie de workshops en cada uno de los foros de gobernanza de Internet regionales. Tenemos desde la África, después perdón, primero fue el de Europa en Italia, después estuvo el foro de gobernanza de Internet en África, en Malawi, después estuvo en Asia Pacífico y después en Latinoamérica y el Caribe, que fue virtual, y ahora en Addis Abeba, en Etiopía, será el simposio global de jóvenes, donde ahí ellos tienen realmente un espacio que se les da una round table con los parlamentarios de diferentes países y de diferentes entidades también, donde ellos pueden dar como todas sus recomendaciones, lo que surgió en estos foros regionales, qué es lo que los jóvenes tienen. Y hemos visto varios intereses ahí, como ya mencionaba, de la inteligencia artificial y los sesgos, ¿no? Con el tema del género, desde la ciberseguridad y las cuestiones de Internet de las cosas. Son bastantes preocupaciones, el derecho al olvido es uno que ha empezado a estar bastante en boca de los jóvenes. Entonces, todo este tipo de preocupaciones que tienen, creo que han habido algunos espacios que cada vez van a haber más espacios donde se puedan sentar los jóvenes, discutir sobre sus temas de identidad digital, de cómo actúan en la web, y creo que está buena esta evolución que se está dando. Y bueno, como decía, este año hay algo de las Naciones Unidas que se llama el Pacto Mundial Digital, que va a ir a parar, como el Foro de Gobernanza de Internet es un espacio no vinculante. Yo comentaba hoy que es abierto a todos, que no hay como conclusiones que lleguen a leyes, pero sí recomendaciones. Bueno, este año cambia, porque con el Pacto Mundial Digital y lo que se viene dando con el High Level Panel on Digital Cooperation, que es estas cosas de las Naciones Unidas que buscan cooperación a nivel mundial, cooperación global por estos temas, bueno, llegó a esto del Pacto Mundial Digital, que va a dar entrada a mecanismos multilaterales ahora sí en todos los países del mundo. Entonces, me parece que es un momento fundamental y que han empezado a aparecer estos espacios donde no es que los jóvenes tengan que autoorganizarse, sino que, bueno, la verdad que hay que salir a buscarlos porque necesitamos la voz y el voto de ellos, ¿no? Bueno, María Julia. En 2019 hicimos una investigación en Observatic acerca de el uso de redes sociales en adolescentes de primer y segundo año de liceo de enseñanza básica y de participación en lo que querían que les enseñaran los docentes de informática. Era una especie de participación en los currículos, en los planes. Y estaban muy entusiasmados.
Y ellos decían que eran lo que querían, que era lo que no querían y que era lo que querían. Y ya con grupos de discusión, ¿no? Después nos agarró la pandemia en el medio y tuvimos que cambiar, se cambió el objetivo de la investigación porque no se podía seguir, suspendieron las clases. Pero la idea era así, ver cómo veían ellos, cómo transitaban las redes sociales, cuáles eran los desafíos que tenían y eso, y qué eran lo que ellos querían que les enseñaran en informática. Y ellos estaban entusiasmados por participar y por planificar qué era lo que querían. Muy dispara lo que se tenía en la planificación de... En algunas cosas no, pero iba muy atado al referente, al docente. Bien. O sea, nos gusta lo que nos da acá el docente, no nos gusta lo que... Y de repente el plan era el mismo, pero el enfoque que le daba el docente tenía mucho que ver con lo que les gustaba. O sea, era... O sea, no puedo decir esto es así o no es así, pero en todo, igual en los 10 años que hicimos Flor de Seibo, la participación de los jóvenes, de los niños y adolescentes, y estoy hablando de que por Flor de Seibo pasaron más de 19.000 niños, niñas y adolescentes en el proyecto en esos años, todos estaban deseosos de participar. No puedo decir, es una investigación que habla del universo de los niños, niñas y adolescentes uruguayos, porque no podemos decirlo así, pero sí los que pasaron estaban deseosos de participar y la metodología que usamos es una metodología en la que negociamos la demanda, o sea, nosotros nos sentamos con ellos nos dicen lo que quieren y nosotros negociamos esa demanda, o sea, no podemos hacer todo lo que ellos quieren, pero sí negociamos a ver qué es lo que se hace. Le damos participación a ver cuál es el proyecto anual que se iba a realizar. Y siempre están deseosos de participar. Bien. ¿Es el caso similar en Telefónica? No, lo que yo quería compartir es que me parece muy interesante esa reflexión que decías de si es igual en los diferentes sectores socioeconómicos, si la motivación es la misma, porque realmente, bueno, no conozco que haya ningún estudio al respecto, pero muy interesante, pero sí que es verdad que hay algo que atraviesa todo, por lo menos nos pasa en en las instituciones que trabajamos en la formación con estos jóvenes, que sí vemos un factor común, que es el juego. El juego atraviesa de forma radical toda esa motivación, ¿no? Y sumado al atractivo que tienen lo digital, las pantallas, todo esto, realmente a nosotros nos genera una responsabilidad, ¿no? Y es el poder enfrentarnos a esas formaciones desde el juego y desde lo digital, ¿no? Y eso es verdad que es bastante productivo en todos los niveles socioeconómicos. Pero esa motivación y por conseguir esas habilidades digitales, me parece que debido a la pandemia y debido a a la dinámica que se generó en la autoformación de todo el mundo, eso hizo muecas en una generación y quedó implementado el que la gente tenga que buscar su formación, buscar sus intereses y poder conseguir de manera gratuita y accesible esos conocimientos, ¿no? ¿Fue la pandemia algo que aceleró este tipo de procesos, tanto a nivel educativo, o realmente ya estábamos viviendo una transformación educativa, o nos vimos con la necesidad de acelerar este proceso? Y si es así, esa aceleración, esa búsqueda de tratar de solucionar los problemas, eh, dejó quizás algunos cabos sueltos. Creo que fue un buen experimento para exacerbar algunas cosas que sí ya se venían gestando. Pero bueno, esto de las plataformas educativas y la necesidad de canalizar por ahí la educación hizo que se desplegaran muchísimas más opciones de educación virtual, pero a la vez también dejó de manifiesto la importancia de lo vincular, ¿no? Y sobre todo en adolescentes y jóvenes se siguen viendo algunos efectos del corte de estos vínculos y hoy hay como una necesidad, por lo menos he escuchado muchos adolescentes y jóvenes
valorando mucho también la presencialidad y la posibilidad de vincularse con docentes y con compañeras y compañeros, ¿no? O sea que volvemos siempre a lo mismo, las oportunidades que, que hay en el nuevo entorno de educación infinitas, de educación a distancia, de acceder a recursos y a cursos que eran impensados y eh, tuviéramos que movernos para poder realizarlos, pero a la vez una alerta de no todo puede pasar por ahí y sigue siendo muy importante en las formaciones y en el concepto de educación, que no es solo adquirir conocimientos, sino socializar y vincularse y compartir con otras personas, no perder eso también, ¿no? Y ver cómo podemos complementar una cosa y otra. Estoy de acuerdo ahí, el tema de la educación virtual fue todo un tema con la pandemia. Teníamos 100% de las escuelas conectadas a Internet, pero no teníamos Internet en las casas de los niños que tenían que ir a la escuela. Entonces, muchas veces eso hubo en la prensa varios comentarios y todo al respecto, que realmente, o sea, había alguna problemática, ¿no? Ya tenemos un caso muy particular que es Uruguay, que tenemos el 100% de las escuelas conectadas, pero no en todas las casas. En el ámbito rural hay algunos percentiles todavía por ahí. Pero más allá del tema de acceso, creo que trajo un montón de oportunidades, ¿no? El hecho de que estudiantes de UDELAR, por ejemplo, no tuvieran que venir desde el interior del país a la capital para venir a estudiar, es algo que sumó un valor tremendo. Subieron, creo yo, la cantidad de inscritos en los cursos universitarios, algo había leído. Entonces creo que por ahí es una oportunidad que hay que ver ahora, después de pandemia, si evaluar si realmente debemos volver hacia atrás o tenemos que hacer un híbrido, ¿no? Porque yo entiendo que a veces afecta a los mecanismos de evaluación, ya hablando un poco en todos los niveles educativos, porque la evaluación se ve subyugada, ¿verdad? Podés tener las notas pegadas atrás de la compu, digo, podés trucar al sistema, el sistema busca nuevas herramientas como que te hacen enfocar la cámara. Yo veo algunos ejemplos de compañeros de facultad que comentan ese tipo de cosas, pero bueno, lo que se ganó esto del transporte y eso, creo que está bueno. Pero bueno, como dice Valeria, también hay otros aspectos de la presencialidad que suman en la formación, que suman en la psicología misma de las personas, de los grupos. Entonces, tampoco podemos pretender ser entes individuales en nuestras casas haciendo todo virtualmente, ¿no? Pero bueno, que ayuda y creo que muchísimo. Hay que entender la diferencia que en pandemia hubo una enseñanza remota de emergencia que nada tiene que ver con lo que es enseñanza virtual. Y que lo que muchos llaman enseñanza híbrida no es esto de poner una cámara delante de un docente y que el docente esté dando clase presencial y que tenga a alguien en una plataforma de videoconferencia. Que eso no es enseñanza híbrida. Primero aclarar eso porque involucra otros conceptos pedagógicos, que significa planificar una clase, que se articule los contenidos que estén virtuales, o sea, en plataforma con lo que se dé presencialmente, significa otra cosa. Lo que se dio en pandemia no es enseñanza virtual primero, y eso los docentes lo supieron muy bien porque se encontraron forzosamente en transformar todo, en pasar lo que habían planificado para la presencialidad de un día para el otro a la virtualidad como pudieron, con lo poco que hicieron, acortando planes, o sea, hicieron lo que pudieron. Primero eso, y lo mismo le pasó a los estudiantes. Se encontraron de un día para el otro ante un escenario para lo que no estaban preparados. ¿Por qué? Por lo que hablamos antes. No teníamos desarrolladas las habilidades, ni los docentes ni los estudiantes. No, entonces, en eso también hay que trabajar, digo, no se puede pasar de un día para el otro. Lo que sí tenemos claro es que no estamos igual que antes de la pandemia. Algo se anduvo, algo se tiene que haber aprendido y algo se tiene que aprender de esto. Hay ocasiones en las que se puede aprovechar la virtualidad, la enseñanza virtual, y hay que saber para qué, en qué condiciones y para qué población de estudiantes es necesaria la virtualidad. Tenemos estudiantes privados de libertad, a lo que nosotros damos clase. Tenemos estudiantes con cuidados, o sea, con sistema de cuidados, que no pueden trasladarse, perder 2 horas de clases. Tenemos, por más que por ejemplo, la Universidad de la República está descentralizada en muchos lugares, hay lugares en los que no tienen acceso, o les cuesta mucho, o tienen muchos gastos para venir cerca de los centros estudiantiles. Bueno, pensar en qué condiciones la virtualidad sería buena.
por ejemplo, ¿no? Pero planificable, no hacerlo de un día para el otro y más, ¿no? Eso dice que Bien. Les hago una última pregunta y voy a abrir las preguntas a los participantes en sala. ¿Qué creen entonces qué es lo que nos falta en Uruguay? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar en materia de ciudadanía digital y de la participación de jóvenes en Internet o en el entorno digital? Creo que hay que seguir creando los espacios, ¿no? O sea, eso es fundamental. Si no hay espacios de los diferentes sectores, ¿verdad? El sector privado, la academia con programas de refuerzo, el gobierno con espacios de multiparticipativo como los que hay constantemente y hay que seguir involucrando más, ¿verdad? Para que se abra de repente más al estudiantado, a otros sectores, que todos podamos empezar como a participar más entre todos. Y bueno, creo que por ahí tenemos mucho para aprender, ¿verdad? Tenemos que seguir formando algunos frameworks o marcos para esta educación del futuro, reforzada a través de lo virtual, enfocada mucho en lo presencial. De repente ver estos sectores, como decían, de personas que viven en el interior del país, se han desarrollado un montón de centros educativos en los últimos años. Ahora hay facultad de ingeniería en casi todo o sea, de la parte norte, sur, este, oeste. Entonces, creo que por ahí hay que seguir incentivando a tanto los programas educativos como la proliferación de la educación virtual y bueno, también en los demás ámbitos, ¿verdad? El ámbito salud, que uno pueda ejercer todos sus derechos desde poder hacer una consulta, videoconsulta con un médico, desde poder de repente ir en el metaverso y ver la construcción de una casa, de un edificio, planificar. Hay muchísimas disciplinas que hay que empezar a proliferar así en estos espacios. Si no tienen nada más que agregar, abrimos la pregunta también a los participantes. Recuerden que el Foro de Gobernanza Internet es un espacio abierto de libre participación, así que si tienen alguna pregunta tanto online como presencial, los escuchamos. Ahora sí, Laura. Bueno, sí, sí tengo que... Bueno, la verdad que muy interesante todos los aspectos que plantearon y las diferentes visiones del panel. Estoy escuchándolos atentamente y a mí me gustaría saber por qué o cuáles son los planes que hay en los entornos de la educación, de la ciudadanía digital, para llevar a la práctica la formación de los niños desde la temprana edad en un montón de temas, como por ejemplo lo que es la ciberseguridad. ¿Ah? Es un tema fundamental con el cual luchamos todos y vamos a seguir luchando y sufriendo el resto de nuestras vidas. Y pienso que los niños ya desde su formación inicial debieran estar aprendiendo y sabiendo cuáles son los riesgos, todas las cosas que les pueden pasar. Pienso que no, yo soy madre de una hija también, entonces vengo siguiendo la educación que recibe en lo que es, por ejemplo, la parte informática, y siempre me enojo, ¿no? Digo, cuando veo qué es lo que aprende en esa materia, porque pienso que está 100% desaprovechada. No entiendo por qué no les estamos enseñando a los niños temas sobre ciberseguridad, por ejemplo, ¿no? Sobre todo los riesgos que corren. Es muy lindo, por ejemplo, que todos se conecten, usen las redes sociales, bárbaro, pero ¿cuáles son los riesgos que implica el uso de las redes sociales? Yo creo que habría que profundizar mucho más de lo que se está haciendo hoy. Inculcarles eso ya desde el inicio, como, no sé, usar la materia la informática que hoy se usa para cosas que realmente, bueno, uno les va aprendiendo igual, por no decir otra cosa. Y bueno, y no veo cuáles son los planes concretos en ese aspecto. Me gustaría saber la visión de ustedes, a ver qué opinan al respecto. Muchas gracias. Adelante. Bueno, una respuesta, o por lo menos lo que más que nada es una opinión personal,
es que no podemos darle esa respuesta porque los docentes no tienen esa capacidad, los docentes no pueden, no conocen de ciberseguridad. Hay algunos que sí, hay una parte que sí, pero no tienen esa capacidad para darlo en el aula, ¿no? Para que se pueda desplegar y los alumnos lo tengan, sobre todo los más chicos. Es algo que tiene que ser transversal, no es algo que tenga que dar el profesor de informática. Es algo que la profe responsable del grupo debe saber y debe tener en cuenta, porque son, como hablábamos antes, son unas habilidades básicas que yo tengo que conocer para poderme desarrollar en Internet. Y como tal puedo desarrollarlo con mis alumnos y se las voy a enseñar a mis alumnos en el día a día, en el trabajo que se hace cuando trabajamos, no sé, cuando buscamos en historia una cualquier figura histórica, buscamos con cierto cuidado, ¿no? No entramos a lo primero y copiamos y pegamos lo primero que vemos, sino quién ha escrito esto, de dónde sale, y junto con eso muchas otras cosas, ¿no? Desde cómo uso un buscador, qué perfil tengo, etcétera. Y todo eso se tiene que trabajar, por lo menos, como digo, desde mi visión, desde una forma transversal, no solo el profesor de informática, sino que se tiene que trabajar desde bien pequeño. O sea, nosotros trabajamos en formación docente precisamente para esto, ¿no? Para que la formación sea en general a docentes y educadores en este tipo de habilidades para que las puedan transmitir, ¿sí? Desde los más chicos a los más grandes. Nosotros decimos también que esto de la construcción de ciudadanía en los entornos digitales atraviesa a todas las disciplinas, ¿no? O sea, más allá de que exista un profesor de informática que capaz tenga que concentrarse en esto que llamamos habilidades más instrumentales, todo lo que tiene que ver con cómo transitamos en el entorno digital y esto involucra cómo convivimos ahí, cómo gestionamos los riesgos, cómo identificamos los riesgos primero, cómo gestionamos la privacidad, cómo nos comportamos, todo lo que hablamos antes que estaba incluido en la estrategia. Tenemos que conocer las reglas del juego de ese entorno para poder movernos de forma segura en ese entorno. Y todo esto en realidad se podría trabajar desde cualquier disciplina. Cualquier docente de cualquier ámbito podría incorporar estos temas en su trabajo cotidiano, pero también estoy de acuerdo con Álvaro que no necesariamente están completamente formados. Entonces, en realidad hay muchas iniciativas. AFECIC junto con Ceibal hace años que tiene un curso de ciudadanía digital bastante extenso para personas vinculadas a la educación. Todo esto de un montón de recursos, de juegos para trabajar lo que decían los riesgos, cómo armar una contraseña segura, cómo gestionar la privacidad. Con la unidad de protección de datos hace muchos años que llevamos adelante unos concursos en escuelas primarias con el foco de la protección de datos, pero a través de juegos y viendo cómo enseñar a niños y niñas a gestionar su privacidad en Internet. Pero claro, son como iniciativas, todavía no hay una política que cubra el 100% de la formación docente, que sería muy importante. Primero, darles las herramientas a los docentes para que después puedan transmitir esto. Desde el grupo de trabajo de ciudadanía digital tenemos como un foco en lo que le llamamos las personas que puedan replicar, que no necesariamente son docentes solamente, sino todos los que tengan un rol de educador. En realidad la mayoría de los materiales y de los cursos, tenemos cursos tanto tutoriados como autoadministrados, están pensados para que sean personas que después los puedan transferir o adaptar a los públicos con los que trabajan, sean niños, sean adolescentes, sean personas mayores. Pero es cierto que todavía son como iniciativas, mucha voluntad de personas que quieran formarse. De a poco la idea es que realmente sea parte obligatoria del currículum docente para que tengan herramientas y puedan trabajarlos, porque sí, nos parece fundamental que se trabaje desde la primera infancia en adelante, ¿no? De lo personal tengo algunos ejemplos también
sé que ahora en las escuelas de Uruguay, en sexto año de escuela, les dan una tarjeta microcontroladora que pueden programar con lucecita, con musiquita, pero creo que viene un poco de la mano de lo que mencionan por ahí, de que esto de formación docente es muy voluntario de los receptores de estos cursos de formación docente, de cómo ellos se vayan a desenvolver y a usar estas herramientas finalmente. No es que sea una cosa obligatoria, creo que eso es a lo que deberíamos de repente apuntar, pero sí que se está haciendo algún esfuerzo, porque que tengan una tarjeta microcontroladora en sexto de escuela y que les enseñen cosas básicas de repente de diagrama de programación, me parece algo muy, muy positivo que antes no existía en nuestra época. De hecho, mi sobrinito me preguntó, ¿a vos te regalaron uno de estos también cuando hacías la escuela? No, lejos, lejos. Entonces, que ha cambiado mucho. Y también vemos que tenemos el plan Ceibal con One Laptop per Child desde hace muchísimos años, con las tablets y con las computadoras, que eso no en todos los países está. Y creo que también, o sea, está esa herramienta, es como el tema del acceso, ¿verdad? Está el acceso, pero bueno, capaz que hay que hacer un puntapié más para lograr que se enseñe bien las tecnologías y estas cosas. Bien, tenemos 5 minutitos para una última pregunta, ¿o? Sí, bien, sí, Muchas gracias. 5 minutos. Tendríamos que pensar, en base a las respuestas de ustedes, es en hacer que pase de lo voluntario a lo obligatorio y trabajar un poco más en eso. Y sin duda, como dicen ustedes, depende de la formación docente como punto número 1 para después hacer una transmisión al resto. Así que, gracias. Buen día, muchas gracias por estar hoy aquí. Y mi nombre, para los que no me conocen, mi nombre es Oscar Giedice. Y yo tengo, a ver, una pregunta que tiene que ver, hay como mínimo dos posturas, una que dice paremos todo desarrollo y otra que es aceleracionista, digamos, apretemos el acelerador y vayamos a full con el desarrollo, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con las personas que no quieren entrar porque tienen mucha dificultad? Diría más que bien con las que no quieren entrar a este mundo digital o de la ciudadanía digital, ¿no? Todos se trajo tecnología hace muchos años, ¿no? O sea que la tecnología no es ajena. De hecho, estaba trabajando mientras que los escuchaba a ustedes recién. Pero hace unos meses atrás, para comer una pizza en otro país, la única forma que tenía para pedirla era en una aplicación. Estaba en una estación de subte y por suerte había comprado un chip del país, pero si no, no tenía internet y no tenía forma de pedir la pizza. Entonces, a veces veo que nos están llevando hacia lugares donde no es necesariamente si quiero ir. Un ejemplo muy chiquito para terminar es, eh, muchos no pedimos estar en la nube, sin embargo, terminamos en la nube. No sé si quieren agregar algo más particularmente, nos vemos obligados a participar en estos entornos digitales. No, en esto que decíamos, hoy es el entorno que tenemos, sí o sí está también atravesado por lo digital. Pero en realidad, en esto de que les contaba de las jornadas de ciudadanía digital, que este año tuvimos varias invitadas extranjeras, y una particularmente traía esto de que en realidad la desconexión hoy es un lujo. Cambió, ¿no? Esto de la necesidad de que las personas más vulnerables estuvieran realmente conectadas. Hoy quien se puede desconectar es un lujo, es el que no depende de un trabajo muy precario como una aplicación o que necesariamente tenga que estar permanentemente conectado porque si no puede peligrar su trabajo. O sea, no todas las personas hoy pueden darse el lujo de decidir cuánto tiempo realmente quieren estar conectados, pero es una discusión que es interesante dar, de quienes ya la están dando, ¿no? Y bueno, y eso sigue siendo una prioridad de personas que tienen muchas cosas resueltas y que hoy están pudiendo tomarse esos espacios de decir, bueno, en este momento voy a desconectarme o puedo autorregularme de alguna manera.
pero la gran mayoría de las personas nos va a costar mucho poder tomarnos esos espacios. Es cierto que se están perdiendo incluso las posibilidades, esto de que hay cosas que ya no se pueden hacer de otra manera. También es un desafío y una lucha que habría que ver si tenemos ganas de dar, o de decir, bueno, que se mantengan algunas cosas para los que decidan no estar en este entorno. Pero bueno, esto cuando nosotros trabajamos huella y todos los rastros que vamos dejando, enfocamos a veces mucho en los rastros que dejamos y que podríamos no dejar, ¿no? Sin embargo, hay muchos otros que no estamos controlando. Hoy están en nuestro circuito de nuestros movimientos solo con tener un celular. Hay quienes pueden acceder a todos los movimientos que hacemos y no estamos pudiendo no tener esas huellas. Entonces, nuestra información, trabajamos en gestionar la privacidad y algo de la información que queremos o no otorgar, pero hay otra que no estamos pudiendo controlar y que está en el entorno digital. Entonces, estamos en el entorno digital, seamos conscientes o no, y creo que hoy es muy difícil, así como empezó a gestionarse todo el derecho al olvido, también hay el derecho a la desconexión, es un derecho que ahora se está poniendo en discusión. Pero claro, necesitamos sentir que estábamos tan atravesados para poder empezar a pensar estas cosas. Tanto es así que la desconexión ya es materia de regulación, ¿no? Sobre todo en ámbitos laborales. Estamos buscando eso, la forma de desconectarnos, ¿no? Qué duro es cierto. Hacemos una preguntita más cortita y hacemos una pausa de 5 minutos y iniciamos el otro panel. Muchas gracias, la verdad que es súper claro, súper rico. Dos comentarios en realidad respecto a esto. Obviamente, me parece que hay un tema de infraestructura y de que los servicios están montados sobre algo, en este caso de plataformas digitales. Ser parte o no de eso, hasta cierto punto, y lamentablemente hasta cierto punto es elección del usuario, pero obviamente eso va a conllevar otros costos, ¿no? Eventuales en el caso de no querer pertenecer, no querer utilizar ciertas herramientas que se van aceitando más, que son propias del cambio que viene. Y lo otro, ahí para tratar sobre Laura, ahora en el plan de educación actual se está proponiendo justamente parte de la reforma en la profesionalización docente hacia régimen más universitario, y eso conlleva un cambio en los planes, que en los planes que había en el IFE había una acción informática, ese era el nombre del contenido de adentro, ya se lo imaginan ustedes, y ahora se está haciendo un cambio donde de mínima van a tener que conocer todas las herramientas de Ceibal para poder, digamos, egresar como docente universitario, ¿no? Que es como esta nueva categoría que se va a hacer. Esto tiene que ver con la profesionalización en este campo, porque obviamente hay una brecha de conocimiento que es enorme, y que si todos tenemos que empezar a hacer algo que no sabemos, no va a llevar un periodo de tiempo, y hay un tema de transformación digital, que las organizaciones privadas lo conocen más, están más acostumbrados a lidiar con eso, pero obviamente cuando hay que articular muchas más cosas, y cuando es también un gobierno que si bien justo el gobierno uruguayo es muy fuerte y conoce mucho de lo que es tecnología, siempre hay como una brecha en lo que son nuevas tecnologías, por ejemplo, en cómo las empuja el sector privado, o cómo avanza la propia tecnología respecto a cómo logra avanzar la regulación, la política, el gobierno respondiendo al respecto. Son procesos como de transformación digital en esto, solamente para acotar a la conversación de hoy nada más. Cortito, por favor, ya y terminamos. Sí. Ahí quedó. Que es el tema, mencionamos redes. ¿Se escucha? Es Ahí. el tema referido a temas redes, referido más que nada a tema metaverso. Ujú. Si se vislumbra, se está encarando o se tiene en la agenda el riesgo de adicción. No sé si por parte de Ciudadanía Digital si tiene esa noción, está trabajando en esa noción. La adicción, pero sí como de capacidad de autorregulación, que es como de las primeras habilidades dentro de esta dimensión de lo seguro y lo responsable, a trabajar en el sentido de
reconocer que no es solo una decisión, más allá de que hay una decisión individual, ¿no? De poder conectarte y desconectarte y tener espacios alternativos que no sean dentro del entorno digital, también reconociendo en esto de la importancia de ver todas las dimensiones, reconocer las reglas del juego y que hay toda una tecnología puesta al servicio de que estés la mayor cantidad de tiempo conectado, ¿no? Esto de la economía de la atención, bueno, las plataformas trabajan mucho en ver de qué forma nos mantienen más tiempo conectados. Entonces, es muy importante conocer cómo funciona, por eso insistimos en esto de las reglas del juego, para poder realmente tomar alguna decisión sobre eso, ¿no? Solo si sé cómo funciona, voy a poder decidir hasta qué punto quiero ser parte de eso, cuánto puedo aprovechar, porque es un entorno que tiene mucho para aprovechar, pero sin perderme absolutamente ahí, intentando tomar siempre la decisión de, bueno, quiero estar, en qué momentos quiero estar, en dónde, con quién, con quiénes, y cuándo no quiero estar conectado, ¿no? Pero bueno, eso es un trabajo importante de autorregulación, pero también de conocimiento de cómo funciona este entorno, que hay mucho puesto para que estemos la mayor cantidad de tiempo conectados, ¿no? Lo que te entiendo es un aspecto voluntario. Yo voy un poquito más, en algún momento se puede pensar, capaz que en el futuro, de tener una regulación que, sobre todo para niños y adolescentes, se les diga, podés estar tanto tiempo en Internet, o en un juego, o en una red, o en lo que sea. Desde el Grupo de Trabajo de Ciudadanía Digital, nosotros generamos, así como tenemos un marco de referencia que utilizamos, también generamos algunos acuerdos, ¿no? En principio que no nos sentimos cómodos ni cómodas dando como recomendaciones de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en este entorno. Creemos que todos estamos aprendiendo a movernos en un entorno muy dinámico, muy cambiante, y que en realidad nos interesa dar herramientas de reflexión para que cada persona pueda tomar esas decisiones, ¿no? No hay muchos estudios que avalen que es bueno o malo tantas horas exactamente, ¿no? Porque también es en qué lo estás utilizando. Si yo le digo a un niño, a un adolescente, solo puedes estar 4 horas, cuando en realidad pasamos toda la plataforma educativa al entorno digital, ¿no? Entonces, si yo no sé en qué está utilizando ese tiempo, que puede estar leyendo, educándose, jugando, vinculándose con otras personas, aprendiendo. No puedo en términos de tiempo decirle, recomendarle cuánto es bueno y cuánto es malo. Sí que reflexione sobre si está el tiempo que quiere estar o está siendo llevado de alguna manera a seguir estando en un lugar, en un espacio donde no está decidiendo estar ahí, ¿no? Por eso es fortalecer mucho el conocimiento y las herramientas para poder tomar decisiones. Pero las decisiones van a seguir siendo, entiendo yo, individuales en este sentido, ¿no? Por ahora, desde este grupo, no se está pensando en dar recomendaciones de tiempo, de conexión o desconexión. Sí, en herramientas para que pueda cada persona tomar esa decisión, ¿no? Bien, tenemos que ir a una pausa de 5 minutos, porque el tiempo siempre es tirano. Y después viene el panel de protección de niños y adolescentes en Internet, así que quédense por acá. Y bueno, y por mi parte, agradecer al panel, realmente encantado de poder moderar este panel, son personas fantásticas y que vienen realizando un trabajo genial. Y bueno, eso, muchísimas gracias. Y bueno, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos enseguida con el siguiente panel. Muchas gracias.